El tema de hoy serán los molinos de viento, en especial los aerogeneradores. Primero que todo, ¿qué es un aerogenerador? Los aerogeneradores producen electricidad aprovechando la energía natural del viento para impulsar un generador. El viento pasa sobre las aspas del aerogenerador y provoca una fuerza giratoria. Las palas hacen rodar un eje que hay dentro de la góndola, que entra a una caja de cambios. La caja de cambios incrementa la velocidad de rotación del eje proveniente del rotor e impulsa el generador que utiliza campos magnéticos para convertir la energía rotacional en energía eléctrica. En un aerogenerador se aumenta más la velocidad de giro de las palas, más aumenta la producción de corriente eléctrica. En este diagrama de bloques se puede observar cómo está constituido el sistema de control del aerogenerador. Podemos ver cómo se indica que nuestra entrada de referencia es la energía cinética. Nuestro controlador va a ser el buje y el eje lento. Nuestro actuador va a ser la caja multiplicadora. Nuestro elemento final de control será el generador eléctrico. Nuestra planta será el aerogenerador. Y la salida del sistema de control será la corriente eléctrica. Por otro lado, en la realimentación existen los sensores de viento. Y luego de los sensores de viento sigue el medidor, que el medidor nos ayudará a corregir los errores de la salida. ¿Cómo funciona esta realimentación? Los aerogeneradores funcionan mediante sensores y chips que en base a distintas mediciones controlan el funcionamiento de las palas. Estos sensores también envían constantemente información del estado de cada uno de sus componentes, lo que hace que sean los candidatos perfectos para llevar a cabo un estudio predictivo sobre ellos. Por lo tanto, los sensores nos indicarían la velocidad y la dirección del viento que afectará en el movimiento de las palas. Las señales electrónicas de estos sensores son utilizadas por el controlador electrónico del aerogenerador para conectar el aerogenerador cuando el viento alcanza aproximadamente 5 metros por segundo, que esto vendría a ser 18 km por hora. El ordenador parará el aerogenerador automáticamente si la velocidad del viento excede 25 metros por segundo, o sea, 90 km por hora, con el fin de proteger a la turbina y sus alrededores. Ahora mostraremos una de las imágenes del sistema de control del aerogenerador en donde tenemos palas, góndola, arenómetro, veleta, buje, eje de baja velocidad, multiplicador o caja de cambios, eje de alta velocidad, generador, controlador, unidad de refrigeración y la torre. Vamos a explicar los componentes principales que tiene el diagrama de bloques de este aerogenerador, lo cual sería la entrada, que es la energía cinética, la cual va a estar sometida a los diferentes procesos del aerogenerador para conseguir lo que sería la energía eléctrica. El controlador es el bucle y el eje lento. Las palas están unidas al aerogenerador a través del buje o rotor, que a su vez está acoplado al eje lento. Y este se llama así porque gira a la misma velocidad de las palas. Este sería el controlador, ya que la velocidad del bucle y el eje lento serán los que van a determinar el funcionamiento del aerogenerador. El detector de error, en este sistema, las mediciones registradas por el sensor de viento por lo general son muy precisas, por lo tanto hay poca probabilidad de lograr detectar algunos errores. El actuador es la caja multiplicadora. Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esta es la misión de la caja multiplicadora, que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido, que estará unido al generador. Perturbaciones. En el caso de que existan perturbaciones, una de las más importantes es cuando la velocidad del viento es demasiado elevada, lo que provoca que las palas giren a mucha velocidad, por lo que el aerogenerador en esos casos se detiene por medidas de seguridad. Sensores. Su función es medir la velocidad del viento y su dirección. En este caso, el que se encarga de medir la velocidad es el anemómetro y la dirección la veleta. Por último tenemos la salida, que es el resultado que debe cumplir el aerogenerador, conseguir la energía eléctrica. Esta energía es producida gracias al generador eléctrico. Las características de este sistema representado es que si el viento tiene una velocidad de 3 a 4 metros por segundo, con esta velocidad el aerogenerador puede producir electricidad a una potencia de 15 metros cada segundo. Para evitar daños, los aerogeneradores se desconectan cuando el viento supera los 25 metros por segundo. Un aerogenerador produce alrededor de 690 voltios de energía. Este se debe adaptar al voltaje que está circulando a través de la red de distribución eléctrica. El valor está entre los 20 a 132 kilovatios, aunque se debe tomar en cuenta que todo depende de la potencia que tenga el aerogenerador, el tamaño y la cantidad de viento que sople. Los componentes principales del aerogenerador por lo general son 13. Vamos a empezar por las palas, que es la parte que se ve a simple vista. Son las aspas que giran.
El rotor es el elemento donde van acopladas las aspas. Normalmente en el aerogenerador más habitual, 3 palas van conectadas a un rotor. Góndola es donde se encuentran los elementos que forman parte del aerogenerador, la caja multiplicadora, el generador eléctrico, etc. El anemómetro es uno de los sensores de viento del aerogenerador, que mide la velocidad del viento. La veleta también forma parte de los sensores de viento, donde algunos aerogeneradores pueden saber la dirección del viento y orientarse respecto a ella. Buje, aunque también puede ser denominado rotor, pero esta conecta el rotor con el eje de baja velocidad. El eje de baja velocidad es entre el buje y el multiplicador. En un aerogenerador, por ejemplo, de 600 kW, el rotor gira muy lento, entre 19 y 30 revoluciones por minuto. Después tenemos el multiplicador o caja de cambios, que está situado entre los dos ejes, el de baja velocidad y el de alta velocidad, y es el responsable de que el eje de alta velocidad gire 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad. Y el eje de alta velocidad gira aproximadamente a una velocidad de 1500 revoluciones por minuto, lo que permite el funcionamiento del generador. El generador es el encargado de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Después tenemos el controlador, que analiza las condiciones del viento y otras variables para aumentar la eficiencia del aerogenerador. La unidad de refrigeración tiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador eléctrico. También lleva aceite para enfriar el aceite del multiplicador. Algunas turbinas tienen generadores refrigerados por agua. Y por último tenemos la torre, que soporta la góndola y el rotor. Como la velocidad del viento aumenta con la altura, se ha tendido a aumentar la altura de la torre. Y generalmente las torres tienen entre 25 y 100 metros de altura. Medidas de seguridad y protección. El riesgo de caída en altura es uno de los que más afecta a los trabajadores del sector eólico. Para evitarlo hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando existe un riesgo de caída a distinto nivel de más de 2 metros, los equipos de trabajo deberían disponer de barandilla o cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Solo personal expresadamente acreditado y autorizado como operador de cada equipo de trabajo podrá manejar la respectiva máquina o equipo de trabajo en altura. En el caso específico del uso de plataformas elevadoras, los ocupantes de la cesta irán provistos de arnés de seguridad y elementos de amarre, que engancharán en el dispositivo previsto para ello dentro de la cesta. En lo que respecta al riesgo eléctrico, las principales medidas preventivas a tener en cuenta en este tipo de trabajo son: toda instalación, conductor o cable eléctrico debe considerarse conectado y en tensión. Antes de trabajar sobre lo mismo deberá comprobarse la ausencia de corriente con el equipo adecuado. Nunca deberán manipularse elementos eléctricos con las manos mojadas. No se alternarán ni retirarán las puestas a tierra ni los aislamientos de las partes activas de los diferentes equipos. Todo equipo eléctrico con tensión superior a la de seguridad o que carezca de doble aislamiento estará unido o conectado a tierra. Se llevará a cabo trabajo eléctrico por personal formado, capacitado y autorizado para ello, y haciendo uso de los elementos de protección necesarios. Vamos a explicar los actuadores, que en este caso sería la caja multiplicadora, que esta convierte las bajas revoluciones por minuto que transmite el buje en altas revoluciones por minuto, que son las que necesita el generador para poder producir. Consta de una serie de engranajes que en varias etapas aumenta la velocidad del eje cardán, que une el eje de salida de la multiplicadora con el eje del generador. Un ejemplo de estas cajas multiplicadoras utilizadas en aerogeneradores es la del modelo Feller, o también llamada reductor planetario de ejes paralelos. Para finalizar con este análisis de sistema de control de lazo cerrado, vamos a explicar el anemómetro y la veleta. El anemómetro es un dispositivo que mide la velocidad del viento. Sirve para poner en funcionamiento o detener el aerogenerador, pero este solo funciona en un rango de velocidad del viento. A poca o demasiada velocidad del viento, las palas se detienen. Este sensor inicia la medición a partir de los movimientos más pequeños del viento y transmite directamente esos valores de forma analógica. Después tenemos la veleta, que es un dispositivo empleado tradicionalmente para medir la dirección del viento, que consiste en un montado sobre un eje vertical y de giro libre, de tal modo que puede moverse cuando el viento cambia de dirección. Las señales de la veleta son utilizadas por el controlador electrónico del aerogenerador para girar al aerogenerador en contra del viento, utilizando el mecanismo de orientación. Un ejemplo de los tipos de veleta es la que vamos a mostrar a continuación.